Hola de nuevo a todos y bienvenidos a este canal que para los que no me conozcáis, mi nombre es Almudena y en el canal de Almudena LCSP hablamos o hablo sobre la ley de contratos. En este vídeo voy a hablaros sobre el contrato de concesión de obras, que ya sabéis que se encuentra regulado en los artículos 247 a 283. Antes de empezar, recordaros a los que no estáis suscritos, por favor, suscribiros y activar las notificaciones. Y como ya sabéis, los que me seguís, siempre estas diapositivas que vais a ver las voy a subir a Patreon, que también os dejaré el enlace en la descripción y en un comentario fijo que dejaré en el vídeo. Pues bueno, pues empezamos. El contrato de concesión de obras. Sabéis que la definición como tal del contrato de concesión de obras se encuentra regulado en el artículo 14. ¿Vale? Y cuando hablamos del artículo 14 destacamos que el mismo señala que la concesión de obra es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de alguna de las prestaciones que se refieren al artículo anterior. El artículo anterior, que es el artículo 13, habla sobre el contrato de obras y define las obras, sobre todo aquellas que vienen establecidas en el anexo 1 de la ley de contratos. Bien, pues con respecto al contrato de concesión dice que es la realización, perdón, con respecto al contrato de concesión de obras, señala que es la realización por el concesionario, es decir, por el adjudicatario del contrato de concesión de obras, de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, es decir, de algunas de las prestaciones que se consideran obras, que son las del anexo 1, como he dicho, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, en el sentido del apartado siguiente, que lo vamos a ver, o bien en dicho derecho acompañado de percibir un precio. Es decir, que la contraprestación del contrato de concesión de obra es explotar la obra o bien, además, el derecho de percibir un precio. Con respecto a qué se entiende o qué comprende este contrato, el contrato de concesión de obra, dice la adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación del servicio o la realización de actividad económica a la que sirve de soporte material. Ahora, al final de la lectura del artículo, os voy a poner ejemplos, ¿vale? También las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que han de reunir cada una de las obras para mantener el fin de que los servicios de actividades a los que sirven. Bien. También dice la ley que, en su apartado tercero, que el contrato de concesión de obra podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal, es decir, no solo al mantenimiento o conservación de la obra principal, sino también a las accesorias. Y el apartado 4 lo pongo en negrita porque es bastante importante. Y dice, el derecho a explotación de las obras a que se refiere el apartado primero de este artículo, ¿vale? Deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras, abarcando el riesgo de demanda o de suministro o ambos. Ahora explicaré en qué consiste este riesgo operacional. Además, aquí ya te apunta, porque te dice el apartado 4, se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato. Más concretamente, dice, se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que en condiciones normales de funcionamiento el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes. Fijaros, el límite de qué se considera riesgo operacional es recuperar las inversiones realizadas ni cubrir costes, ¿vale? Bien, ejemplos del contrato de concesión de obras. Quien me siga y haya visto otros vídeos míos, en el vídeo que abarca, creo que es el vídeo número 3, aquí os lo pondré aquí para que podáis remitiros a dicho vídeo cuando terminéis de ver este, por supuesto. Mm, ya os expliqué en ese vídeo sobre los diferentes tipos de contratos y os expliqué las diferencias entre el contrato de concesión de obra, el contrato de obra, el contrato de concesión de servicio, etcétera. Pero bueno, voy a volver aquí a repetirlo brevemente, pero como os digo, os podéis remitir a dicho vídeo para verlo con más detenimiento.
Básicamente, el contrato de concesión de obras es cuando el ente o el poder adjudicador necesita realizar una obra, pero no tiene dinero básicamente para hacer la obra. Y por tanto, lo que hace es una concesión de obra. ¿Por qué? Porque el objeto es que se realice la obra por parte del adjudicatario, que en este caso es el concesionario del contrato de concesión de obras, perdón, que me he ido al anterior. Mm, y por tanto es la realización por parte del adjudicatario de la obra a su costa, y el concesionario cobra a través de la explotación de esa obra que ha realizado bajo su coste, ¿vale? Pagándolo el concesionario. Por tanto, ejemplo, una autopista, que siempre pongo este ejemplo porque es el más gráfico. Imaginad una administración que necesita construir una autopista, pero no tiene dinero. Por tanto, lo que hace es que adjudica un contrato de concesión de obras para que el adjudicatario realice a su costa la obra de la autopista. ¿Y cómo cobra? A través de la explotación de la autopista. Por ejemplo, por los peajes en función del número de coches que pase por la autopista en el plazo de ejecución de dicho contrato de concesión de obras. ¿Aquí existe riesgo operacional, como dice el apartado 4, que es imprescindible? Desde luego, porque si la obra, es decir, la autopista cuesta 3 millones de euros y lo ha financiado el adjudicatario, si después no pasa ningún coche, asume el riesgo de no cobrar nada, de que tenga pérdidas. Ese es el riesgo operacional. Y eso es lo fundamental para determinar si el contrato es un contrato de concesión de obra o un contrato de obra simplemente. Si el riesgo operacional lo asume el contratista, estamos ante un contrato de concesión de obras. Si no lo asumiera el contratista, estamos ante un contrato de obras. Hay veces que, como el ejemplo que he puesto, es muy claro. Si el objeto del contrato es la realización de una autopista y el adjudicatario solo cobra por los coches que pasan, lógicamente el riesgo es evidente. Pero imaginaros que el contrato consiste en la creación de una autopista, y además la administración le dice que que además de la obra tiene que mantener dicha obra, es decir, el mantenimiento de la autopista. El mantenimiento de la autopista cuesta, por ejemplo, 3 millones de euros, ¿vale? La construcción de la autopista más el mantenimiento de la autopista, ¿vale? Cuesta 3 millones de euros. Y dice la administración que el precio que va a cobrar, ¿no? La contraprestación de esa construcción de autopista más el mantenimiento de la autopista, que hemos dicho que cuesta 3 millones de euros, la contraprestación va a ser la tarifa del peaje de cada uno de los coches más 2 millones de euros que le va a pagar la administración, en el caso que fuera una administración pública del ente, ¿no? Aquí, como veis, el coste de la construcción de la obra más el mantenimiento de la misma cuesta 3 millones de euros. Y la contraprestación hemos dicho que es el peaje más 2 millones que va a cobrar por parte de la administración. Aunque sea 2 millones, pero el coste y la construcción son 3 millones. Hay un margen de 1 millón cuyo riesgo asume el adjudicatario. Por tanto, también existe riesgo operacional. En cambio, no existiría riesgo operacional si la obra, como hemos dicho, más el mantenimiento de la misma cuesta 3 millones de euros y la administración dice que le va a pagar 3 millones de euros, más los coches que pasen. Pues entonces no existe ningún riesgo, porque el coste, que dice que el límite es recuperar las inversiones realizadas y cubrir costes, el coste lo tiene cubierto. Y después más los coches que pasen, ese será el beneficio que obtenga la adjudicataria. ¿Vale? Continuamos. Con respecto al contrato de concesión de obra, hay unas actuaciones previas que es necesario realizar, que están reguladas en los artículos 247 a 250 de la Ley de Contratos. En primer lugar, un estudio de viabilidad con carácter previo a la decisión de construir y explotar el régimen de concesión de obra, es decir, con carácter previo a la construcción de la autopista. En este caso, el órgano de contratación, el órgano que corresponda de la administración concedente, acordará la realización de un estudio de viabilidad de las mismas, ¿vale?
someterá dicho estudio de viabilidad a información pública por un plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad de la misma. Es decir, si esta obra es de una complejidad importante, pues ese plazo de información pública se prorrogará por otro más. También se le dará traslado para que emitan informe los órganos de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales afectados cuando la obra no figure en su planeamiento urbanístico, ¿vale? Porque si figura no hace falta, pero si no figura es necesario que ellos emitan informe. Bien, la administración concedente, fijaros que siempre habla de administración, no habla de poder adjudicador, ¿vale? Administración. La administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución de dicho estudio de viabilidad por un estudio de viabilidad económica financiera cuando la naturaleza y la finalidad de las obras pues lo permita. Y también dice, con respecto al estudio de viabilidad, que el órgano al que corresponda de la administración concedente deberá aprobar dicho estudio de viabilidad, ¿vale? Y lo tiene que publicar en el perfil del contratante. Esto con respecto al estudio de viabilidad. Después hay que hacer también el anteproyecto de construcción y explotación de la obra, es decir, el anteproyecto del peaje, por seguir con el ejemplo, y la explotación de dicho peaje. En función de la complejidad de la obra y del grado de definición de sus características, la administración concedente, una vez que ya ha aprobado el estudio de viabilidad, podrá acordar la redacción del correspondiente anteproyecto y este se someterá también a información pública por plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo por razón de su complejidad. ¿Vale? Así como, y también señala que se le dará traslado, ¿vale? Para que informe también la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma o entidades locales afectadas. Bien, la Administración concedente aprobará también el anteproyecto de obras. Con respecto al proyecto de obra y replanteo de este, en el supuesto de que las obras sean definidas en todas sus características por la Administración concedente, se procederá a la redacción de dicho proyecto. Y cuando no existiera el anteproyecto, la Administración concedente someterá este proyecto, ¿vale? Antes de su aprobación definitiva a la tramitación establecida en el anteproyecto, ¿vale? Si existe anteproyecto, no es necesario volver a realizar este procedimiento de información pública, etcétera. Y también, como actuaciones previas, será necesario la elaboración del pliego de cláusulas administrativas particulares, que sabéis que ahí es donde se establecen todas las condiciones, la solvencia económica, financiera, técnica profesional, el valor estimado, los criterios de adjudicación. Ahí se establecen todas las condiciones, derechos y obligaciones, etcétera. Bien. Con respecto a la construcción de las obras objeto de la concesión, ¿vale? Regulados en los artículos 252 a 256. Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación y en los plazos establecidos, lógicamente. La obra se tiene que ajustar al proyecto que se ha aprobado. El concesionario también corresponde al concesionario, es decir, al adjudicatario del contrato de concesión de obra, el control de la ejecución de la obra es que contrate con terceros, porque el concesionario puede contratar las obras con terceros, ¿vale? Siempre ajustándose a todas las condiciones establecidas en los pliegos. Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario. Esto siempre el contrato, siempre todos los contratos es a riesgo y ventura del contratista, pero ya sabéis que el riesgo y ventura no es ilimitado, ahí hay límites. Bien, a la terminación de las obras se procederá al levantamiento de un acto de la comprobación de dichas obras. Y la aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de administración concedente llevará implícita la autorización para la apertura de las mismas al uso público. Una vez que se ha procedido a la aprobación de dicha acta de comprobación de las obras, ya se considera que tiene la autorización para el uso público. Derecho de concesionario. Es decir, ¿qué derechos tiene el adjudicatario del contrato de concesión de obras? Aquí os lo detallo. El derecho a explotar la obra y a percibir la tarifa por uso, lógicamente. Si realiza la obra, tiene derecho a su explotación. ¿Y a qué tarifa? A las tarifas que se hayan establecido en los pliegos, ¿vale? Al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión. ¿Qué significa mantenimiento del equilibrio económico de la concesión? Que realmente sea rentable la explotación de esa obra. Por ejemplo, imaginad que, por seguir con el ejemplo de la autopista, se realiza una autopista, se establece que la contraprestación va a ser el peaje, una tarifa de, imaginaros, de 8 euros por coche que pase, durante 25 años. Y se han hecho unos cálculos previsibles de que al año van a pasar 2.000 coches.
Y en función de esa previsión se establece que, por tanto, la tarifa van a ser 8 euros por coche, porque así se considera que hay que es rentable que es rentable esta operación, que es rentable este contrato. Pero al final lo que ocurre es que viene un COVID y por allí no pasa ningún coche. Se ha roto el equilibrio económico de la concesión, se ha roto el equilibrio económico. ¿Qué ocurre? Pues que como tiene derecho al equilibrio económico de la concesión, la administración debería restituir dicho equilibrio, pues mediante una indemnización o mediante ampliación del plazo de ejecución de dicho contrato. Más derecho a utilizar los bienes de dominio público de la administración concedente necesarios para la construcción, modificación, conservación y explotación de la obra. Lógicamente, si tiene que hacer construir una autopista, necesitará utilizar todos los bienes que sean necesarios de utilidad pública, pues para poder realizar dicha autopista. Otro derecho, a recabar de la administración la tramitación de los procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbre y desahucio administrativo que resulte necesario. Si el objeto del contrato, por seguir con el ejemplo, es la realización de una autopista, por donde pase la autopista que está determinado por la administración, tendrán que expropiarlo esos terrenos en el caso que sea necesario porque no sean de titularidad pública y sean de titularidad privada. La E. El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 214. El artículo 214 habla de la cesión de los contratos y a hipotecar la misma en las condiciones establecidas en la ley. Es decir, el contrato de concesión el contrato de concesión de obra también es objeto también es objeto de cesión. Es decir, se puede ceder a un tercero siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de la cesión, que se vio también. Hay por ahí, tengo también un vídeo en el que se habla de la cesión y de la subcontratación y de las diferencias que hay entre la cesión y la subcontratación, ¿vale? F, la facultad de utilizar sus derechos de crédito. Esto lo vamos a ver un pelín adelante, ¿vale? Y G, cualquiera otro que le sean reconocidos por esta u otras leyes. Estos son los derechos que tiene el concesionario. También tiene unas obligaciones el concesionario que vienen reguladas en el artículo 258. ¿Cuáles son las obligaciones del concesionario? A ejecutar la obra con arreglo a lo dispuesto en el contrato, a ejecutar la autopista, a explotar las obras asumiendo el riesgo operacional de su gestión, a admitir la utilización de las obras por todo usuario, es decir, por ahí que pasen los coches, que todos los coches que quieran puedan pasar por ese peaje. A cuidar el buen orden y de la calidad de la obra y el uso. A indemnizar de los daños que se ocasionen a terceros. A proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión. A lo mejor la zona que linde con esa autopista seguramente también sea objeto del contrato y de su mantenimiento. Cualquiera otras previstas en esta u otra ley o en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 259, el concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas sobre uso, policía y conservación de las obras. Bueno, creo que esto no tiene mayor dificultad. Las prerrogativas y derechos de la administración. Si por un lado el concesionario tiene unos derechos y unas obligaciones, por otro lado la administración tiene unas prerrogativas. El órgano de contratación, o en su caso el órgano que se determine en la legislación específica, ostentará las siguientes prerrogativas y derechos en relación con el contrato de concesión de obras. ¿Cuáles son? Interpretar los contratos y resolver las dudas. Esta es una prerrogativa que con carácter general tiene siempre la Administración con respecto a los contratos que licita. ¿Vale? A modificar unilateralmente los contratos por razón de interés público. Si surge un interés público, tiene derecho a modificarlo, a modificar el contrato, siempre y cuando se den todos los requisitos establecidos en la ley para su modificación. C. Decidir el restablecimiento del equilibrio económico, lo que os decía anteriormente. Si se ha roto ese equilibrio económico, quien decide si procede o no procede o si se dan las causas de restablecimiento de ese equilibrio es la Administración. Acordar la resolución del contrato cuando se den estas causas del 279 y 280 que vamos a ver más adelante. A establecer en su caso las tarifas máximas. Las tarifas máximas que en el peaje debe pagar cada usuario de dicho peaje lo establece la Administración, no lo establece el contratista. A vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, lógicamente. ¿Vale? Quien tiene que controlar que el contrato se ejecute de acuerdo con lo establecido en los pliegos es la Administración.
Asumir la explotación de las obras en los supuestos en que se produzca el secuestro o intervención de la concesión. Hay veces que lo vamos a ver también, que por determinadas circunstancias se procede al secuestro o a la intervención. ¿Qué es el secuestro? El secuestro es que vuelve la obra o la explotación, en este caso de la obra, a la administración por circunstancias concretas. Y en ese caso tiene la prerrogativa, por tanto, la administración de asumir la explotación de las obras. A imponerla al concesionario las penalidades pertinentes. En el caso de incumplimiento de lo establecido en los pliegos, en los mismos, igual que en la ley, se prevén penalidades. A ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de las obras. E imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de las obras que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general. Ok, bueno, y en este caso, lógicamente, si hay un, si con carácter temporal se va a utilizar la explotación de dicha obra por razones de interés general, hay que indemnizar, ¿vale? Indemnización, dando la indemnización que proceda. Y cualquiera otros derechos reconocidos en esta u otra ley. También se añade que el ejercicio de estas prerrogativas administrativas se ajustará a lo dispuesto en esta ley y en la legislación específica, después para el desarrollo o la aplicación de las mismas, de dichas prerrogativas. ¿Qué es el secuestro y qué son las penalidades? El secuestro, el órgano de contratación previa audiencia del concesionario, es decir, hay que darle audiencia para informar, darle opción al concesionario que presente las alegaciones u observaciones que considere oportunas. Entonces, previa audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro o intervención de la concesión en los casos en que el concesionario no pueda hacer frente y puede no hacer frente temporalmente y con grave daño social, es decir, que por cuestiones temporales no se pueda explotar esa obra o que por circunstancias concretas pueda dar lugar a un grave daño social. Bien, el acuerdo del órgano de contratación será notificado al concesionario, es decir, el órgano de contratación inicia el expediente para el secuestro. Previamente a dictar la resolución de secuestro, se le da audiencia al contratista para que alegue lo que considere oportuno y, teniendo en cuenta esas alegaciones, dicta la resolución pertinente y se le notifica al concesionario. Efectuado el secuestro o la intervención, corresponderá al órgano de contratación la explotación directa de la obra y la percepción de la contraprestación establecida. Es decir, en el peaje, sí, se produce el secuestro del peaje y la administración asume dicha explotación, también las tarifas que se cobran por los coches que pasan por la autopista también se lo queda a la administración. El secuestro o intervención tendrá carácter temporal y su duración será la que determine el órgano de contratación sin que pueda acceder, incluidas las posibles prórrogas, de 3 años. El órgano de contratación acordará de oficio o a petición del concesionario el cese del secuestro o intervención cuando resultara acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran motivado y el concesionario justifique estar en condiciones de proseguir con la explotación. Bien, con respecto a las penalidades. En los pliegos de cláusula administrativa se deben establecer un catálogo de incumplimiento de las obligaciones del concesionario, que se calificarán de carácter leve y grave. Es decir, un listado de incumplimientos leves serán esto, incumplimientos graves serán esto. Y el órgano de contratación podrá imponer penalidades por el incumplimiento que se haya calificado como leve o grave de carácter económico. Las penalidades son de carácter económico. El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10% del presupuesto total de la obra durante la fase de construcción. Es decir, si estamos en la fase de construir dicho peaje, el importe máximo de la penalidad será el 10% del presupuesto total. Pero si estamos en la fase de la explotación del peaje, el límite máximo de las penalidades anuales no podrá exceder del 20% de los ingresos obtenidos. Los incumplimientos graves tendrán lugar además a la resolución de la concesión de los casos de la concesión en los casos previstos en el correspondiente pliego. Es decir, un incumplimiento grave puede tener además la consecuencia de resolver el contrato. Régimen económico financiero de la concesión, regulados en los artículos 265 y 270. La obra objeto de la concesión serán financiadas total o parcialmente por el concesionario, por el adjudicatario de la obra, que en todo caso asumirá el riesgo operacional, es lo que hemos dicho anteriormente. Cuando existan razones de rentabilidad económica o social o concurran singulares exigencias derivadas del fin público o interés general de las obras objeto de la concesión, la Administración podrá aportar recursos públicos a través de subvenciones, etcétera. Pero siempre
siempre respetando el principio de asunción de riesgo operacional por el concesionario. Es decir, la administración puede aportar dinero para construir la obra, pero nunca de tal, de tal importe que termine el concesionario por no asumir el riesgo operacional. Porque si no asume el riesgo operacional, no estamos ante un contrato de concesión de obra, sino de un contrato de obras. La construcción de las obras objeto de concesión podrá asimismo ser financiada con aportaciones de otras administraciones públicas distintas de la concedente. Es decir, si la administración que licita este contrato es la administración del Estado, eso no quita que la administración de la comunidad autónoma, porque así le interese, también aporte financiación para la construcción de ese peaje. Pero como digo, siempre respetando el principio de riesgo operacional. El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la administración una retribución por la utilización de las obras, que es a través de una tarifa del peaje. ¿Y qué calificación tiene esta tarifa? Tiene una naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario, ¿vale? Porque no es un impuesto, es un ingreso patrimonial, pero no es un impuesto, por eso es de carácter no tributario. El contrato de concesión de obras deberá mantener su equilibrio económico, esto también lo hemos comentado antes, y se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato en beneficio de la parte que corresponda, en beneficio normalmente en favor del concesionario en los siguientes casos. Cuando la Administración realice una modificación de las obras, si se realiza una modificación de las obras que hace que desequilibre el contrato, en ese caso es necesario restablecer el mismo. Y cuando las actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter obligatorio para el concesionario, determinarán de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. Es decir, si por ejemplo una actuación de la administración pública concedente que pueda ser obligatoria para el concesionario. Si, por ejemplo, la administración ahora determina que por esa autopista, por temas de seguridad vial, solo pueden pasar, no sé, en vez de 2.000 coches que se habían establecido en un principio, 1.000 coches, eso puede romper el equilibrio económico del contrato, ¿vale? Y entonces habría que restablecer dicho equilibrio. El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de medidas que en cada caso procedan. Hay que ir al caso concreto. Estas medidas pueden consistir en la modificación de las tarifas, pues, aumentándolas, la modificación de la retribución a abonar por la administración concedente, es decir, si la administración estaba aportando X dinero, pues X más 10, por ejemplo, la reducción del plazo concesional y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato, pero hay que ir al caso concreto. El contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando éste resulte extraordinariamente oneroso para él y, por tanto, pueda desistir. ¿En qué caso? Vale. La aprobación de una disposición general por una administración distinta de la concedente con posterioridad a la formalización del contrato. Es decir, que una administración distinta a la que ha licitado el contrato apruebe una ley, una norma de obligado cumplimiento que dé lugar y que sea y que esa publicación de esa norma sea con posterioridad a la formalización del contrato y que sea que suponga que ya no sea rentable el contrato. También cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello legal o contractualmente, a las obras o a su explotación avances técnicos que las mejoren notariamente y se haya producido con posterioridad a la formalización del contrato. ¿Vale? Entonces, si tiene que incluir estos avances técnicos, también podrá desistir. Se entenderá que el cumplimiento del contrato deviene extraordinariamente oneroso. ¿Por qué define la ley bueno, intenta acotar qué se entiende por deviene extraordinariamente oneroso? Porque es un concepto subjetivo. La ley al final lo que te dice es que para el concesionario, cuando se considera que deviene extraordinariamente oneroso, cuando la incidencia de las disposiciones de la administración, ¿vale? Que es el apartado A, o el importe de las mejoras técnicas, que es el apartado B, supongan un incremento neto anualizado de los costes de al menos un 5% del importe neto de la cifra de negocios de la concesión por el periodo que resta hasta la conclusión de la misma, ¿vale? Entonces, si supera este importe, el 5% del importe neto, se considera que deviene extraordinariamente oneroso. Por tanto, este concepto subjetivo lo ha convertido en objetivo. Si se dan estas circunstancias, realmente se considera extraordinariamente oneroso. Vale, la financiación privada. La financiación privada se puede realizar, es decir, tú, el concesionario,
tiene que realizar la obra y se puede realizar a través de emisión de títulos por el concesionario. El concesionario podrá apelar al crédito en el mercado de capitales, tanto exterior como interior, mediante la emisión de toda clase de obligaciones, bonos u otros títulos semejantes admitidos en derecho. También la hipoteca de la concesión. Las concesiones de obras con los bienes y derechos que lleve incorporados serán hipotecables, conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación. Y otras fuentes de financiación, pues se admiten los créditos participativos para la financiación de la construcción y explotación o solo la explotación de las obras objeto de la concesión, ¿vale? Pues bueno, estos son para la financiación privada. Extinción de la concesión, regulado en el artículo 278 a 283. Cuando las actuaciones de la administración pública concedente, por su carácter obligatorio para el concesionario, determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato, que es lo que decíamos anteriormente, y siempre que la retribución del concesionario proviniere en más del 50% de las tarifas abonadas por los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de concesión por un periodo que no exceda del 15% de la duración inicial, ¿vale? Esto es una posibilidad de prórroga cuando se pueda romper la economía del contrato. Extinción por cumplimiento, ¿vale? Se extingue el contrato por cumplimiento cuando transcurra el plazo inicialmente establecido o, en su caso, las prórrogas acordadas. Pues ahí se extingue, se cumple el contrato cuando transcurre el plazo inicial o las prórrogas establecidas. Causas de resolución. Son causas de resolución del contrato de concesión, además de las previstas en el artículo 211, que son las de carácter general, sin que se aplique las del apartado de IE, las siguientes. La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesado autorizado para ello. La demora superior a 6 meses por parte del órgano de contratación en la entrega al concesionario de su contraprestación, de los terrenos de medios auxiliares, a que se obligó según el contrato también. El rescate de la explotación de las obras, la supresión de la explotación de las obras, la imposibilidad de la explotación de las obras y el secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido, ¿vale? En estos casos da lugar a la resolución del contrato. Por tanto, ¿cuáles son los efectos de dicha resolución del contrato que vienen regulados del 280 al 282? En los supuestos de resolución por causa imputable a la administración, pues la administración abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas, ¿vale? Y la administración concedente indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se le irroguen. En los casos que la resolución se produzca por causas que no son imputables a la administración, pues el importe a abonar al concesionario por cualquiera de las causas posibles será el que resulte de la valoración de la concesión y le será incautada la garantía y además se deberá indemnizar a la administración por los daños y perjuicios ocasionados siempre que estos daños y perjuicios excedan del importe que se haya depositado en la garantía. En el supuesto de resolución por causas no imputables a la administración, ¿vale? El órgano de contratación deberá licitar nuevamente la concesión. Y la licitación se realizará mediante subasta al alza, siendo el único criterio de adjudicación el precio. En el caso que esta quede desierta, en la primera licitación, se convocará una nueva licitación en el plazo máximo de un mes, siendo el tipo de licitación el 50% de la primera, y se intenta por segunda vez. El contrato resultante de la licitación que hemos señalado aquí tendrá en todo caso la naturaleza del contrato de concesión de obra, otra vez, siendo las condiciones del mismo las establecidas en el contrato primitivo que sea resuelto, incluyendo el plazo de duración. Es decir, que debe ser otra vez contrato de concesión de obra, no reconvertirlo en contrato de obra. Destino de las obras a la extinción de la concesión. El concesionario quedará obligado a hacer entrega a la administración concedente en buen estado de la conservación y uso, es decir, el concesionario está obligado a entregar a la administración las obras, la autopista, en un buen estado de uso y conservación de las mismas. Además, o no obstante, los pliegos pueden prever que a la extinción del contrato de concesión, los bienes o instalaciones o alguno de ellos puedan ser demolidos por las causas que sean. A lo mejor lo que interesa no es que se le devuelva a la administración, sino que se proceda a su demolición. Y los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la administración no pueden ser objeto de embargo. ¿Por qué? Porque serán objeto de dominio público. Serán objetos de manial. Serán bienes demaniales, por tanto no pueden ser objeto de embargo. Y con esto terminaríamos el vídeo de hoy.
Si os ha gustado o ha parecido interesante, pues suscribiros, compartirlo, comentar lo que consideréis, darle a like y bueno, y así podemos seguir subiendo vídeos y intentar ayudaros con esta ley. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.